Durango y Veracruz. Ahora sí, a ver, vamos a empezar por acá. Gracias, Presidenta. Muy buenos días. Déjeme mover un tantito mi tripié. Perdón. Muy buenos días a todas, a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, los Centros para la Atención y el Control de las Enfermedades, los CDC, con sede en Atlanta, hicieron un comunicado que seguramente esta información le va a servir mucho para las conversaciones con el presidente Donald Trump, porque se redujo en un porcentaje muy importante las muertes por adicciones 27%. en el menos 27%. Tuve la oportunidad de entrevistar a algunos investigadores de esta institución y ellos mencionan que de hace un año a la fecha muchas de las estrategias que se han copiado del modelo de México han sido de utilidad. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Pues sí, es una buena noticia para Estados Unidos y para el mundo en general, porque siempre es un dolor y una tragedia que personas mueran que una persona fallezca siempre, pero en particular por abuso de drogas y en particular el abuso del fentanilo, pues que también son muertes muy dolorosas y además hay una descomposición de la persona poco a poco. Entonces, pues que se hayan reducido 27% las muertes por sobredosis, pues es una muy buena noticia. ¿A qué se atribuye? Pues tiene que revisarse. Una parte importante tiene que ver con la disminución del paso de fentanilo de México a Estados Unidos, de las incautaciones que también se han hecho en Estados Unidos, y la otra también es un medicamento que evita la muerte frente a la sobredosis. Ya se tienen que hacer los análisis en Estados Unidos para ver a qué corresponde cada causa en esta disminución, pero es muy bueno que hayan disminuido. Presidenta, y continuando con el tema de la salud mental, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se hizo una encuesta nacional de salud mental y adicciones y se concluyó, de hecho tuve la oportunidad de preguntarle, se concluyó esta encuesta, pero ya no hubo oportunidad de que nos dieran los resultados. ¿Ustedes tienen esta encuesta? ¿La van a ampliar? ¿Qué pasa con ella? Gracias. Hay los resultados de la encuesta. Lo que pasó es que no era comparable con otros años porque la metodología fue distinta. Entonces ahora lo que decidió el doctor Kersenovich es hacer una nueva encuesta con el Instituto Nacional de Salud Pública. No sé si quieres platicarlo. Ya está corriendo la encuesta con el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Psiquiatría. Esa encuesta va a estar lista para el último trimestre de este año y está diseñada de manera tal que se va a poder comparar con las anteriores. Ese es el punto más importante, pero además en la misma se han añadido algunos aspectos que tienen que ver con el fentanilo en particular. Gracias. Y doctor Kersenovich, si me permite también, Presidenta, también en el Instituto Nacional de Salud Pública hay una investigación muy importante en donde ahí lo que se piensa en materia de dengue es que se podrían a estas larvas inocular a través de una especie de sprites. No sé si conozca la investigación y esto sí sería viable, sobre todo a las hembras, que creo que ese es el problema más grave. Sí. México realmente tiene un amplio campo de investigación en dengue y se están haciendo estudios colaborativos con el Instituto Nacional de Salud Pública con esas técnicas nuevas. Se está también diseñando estudios para probar distintos tipos de vacunas para ver si podemos tener una vacuna contra el dengue. La parte más importante tiene que ver en cómo discernir los grupos, porque no es lo mismo una persona que nunca ha tenido dengue que una persona que ya tuvo dengue. Entonces la distribución de los factores de riesgo es un punto muy importante en el diseño, pero se está trabajando activamente en la investigación. ¿Por qué una persona que ya tuvo dengue y vuelve a tener dengue, por qué es más el riesgo del hemorrágico? Porque la exposición previa al dengue
hace la posibilidad que en el segundo brote aumente el número de casos de dengue hemorrágico. Por eso lo que es muy importante es evitar el uso de aspirina, naproxeno, antiinflamatorios no esteroideos y no correr al uso de antibióticos cuando se sospecha dengue. Si se rehidrata y se trata con paracetamol, la mayor parte de los casos evolucionan bien. Gracias, doctor Kersenovich. Y Presidenta, en una segunda pregunta, publicamos en Pulso Saludable un logro de Pemex que escala posiciones en ética y combate a la corrupción, ocupa ya el tercer lugar nacional y una notable mejoría en la percepción ciudadana. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Pues tiene que ver con el trabajo que se realizó en el periodo del presidente López Obrador y el trabajo que hemos estado realizando. Y va a mejorar todavía más, porque como lo he platicado, Pemex se va a ir integrando durante este año verticalmente, se van a ir fusionando filiales, que son 40, que es una barbaridad, y se va a ir haciendo más eficiente y mejorando pues la producción, que es su principal función, la refinación. Estamos entrando a petroquímica también, a producción de fertilizantes, que ya venía desde el sexenio anterior, y va muy bien el proyecto de Pemex. Presidente, y en materia del Plan México, quisiera conocer si la industria farmacéutica como tal, los laboratorios, se han acercado con ustedes. Tengo entendido que hay algunos acercamientos con la Secretaría de Economía para invertir en el país o reinvertir en el país. ¿Qué se sabe al respecto? Sí, ayer nos platicó el doctor Kersenovich de 5 laboratorios que tienen inversiones este año, ampliando sus espacios, sus fábricas, sus plantas de producción, y hay mucho interés en invertir en el país por empresas nacionales y empresas extranjeras. Entonces ya vamos a informar, pero el doctor David Kersenovich está haciendo pues no solo un excelente trabajo al frente de la Secretaría, sino también trabajando para fortalecer la industria farmacéutica nacional. Presidenta, y el fin de semana tuve la oportunidad de estar en algunos eventos que se conmemoran por los días internacionales de estas enfermedades, en particular del hipotiroidismo y de la esclerosis múltiple. Ahí seguramente al maestro Zoé Robledo le va a agradar la noticia, porque en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ahí las y los médicos hablaban de que por fin en este sexenio se tiene, en materia de tratamientos, se cuenta con todos los insumos para atender a las personas que viven con esclerosis múltiple. Son medicamentos costosos, pero por fortuna los medicamentos se tienen para este grupo de pacientes. Pero la gente que estaba del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía hablan todo lo contrario, que desafortunadamente ahí faltan insumos y faltan sobre todo los medicamentos, que son pacientes que si se dejan pudieran recaer en un nuevo brote, y esta enfermedad es discapacitante y desafortunadamente cubre entre los 20 y los 40 años en una etapa productiva. Entonces no sé si haya oportunidad de revisar. Estamos trabajando para que los institutos nacionales de salud y los RAES, se llaman, ¿no? HRAES, que son los hospitales de tercer nivel, que no son del IMSS o del ISSSTE, para que tengan su propio esquema administrativo que les permita acceder más rápidamente a los medicamentos, a los insumos. Existen los insumos, a veces tardan en el proceso de distribución. Justo ayer, los lunes tenemos reunión en la mañana de Economía, en la tarde Salud, entre otras, y justo ayer hablamos de esto con todo el equipo de salud para fortalecer a los institutos nacionales, y el doctor se los va a informar a los directivos y a los propios médicos. Y esta otra enfermedad, el hipotiroidismo, está considerado como una causa importante de depresión. De hecho, nos explican los expertos que normalmente en las mujeres se detecta la depresión y luego al hacer la historia clínica se dan cuenta que lo que vive o lo que tiene la paciente es hipotiroidismo. Y me tocó conocer a varias mujeres que me hablaban de la poca sensibilidad que tienen los doctores hombres al momento de diagnosticar a las mujeres. Algunas de ellas refieren que les señalaban que ellas son las culpables de su enfermedad por haber ganado peso
después de haber tenido un hijo. Yo me atrevería, si me lo permite, Presidenta, a pedirle si pudiera extender una notificación, algo, a decirle a los médicos, caballeros, que pues tengan un poco más de sensibilidad al momento de este diagnóstico, porque no me parece tan adecuado, eso lo digo a título personal, una mujer se deja por haber sido madre, ¿no? Sí. ¿Quieres comentar? Gracias. La situación del hipotiroidismo empieza desde el tamizaje en la población infantil. Nosotros tamizamos a todos los niños al nacer y si tienen hipotiroidismo se procede a corregirlos independientemente del sexo que tengan. Entonces empieza desde el tamizaje. El segundo es que cuando una persona ya adulta desarrolla hipotiroidismo, puede tener distintas etiologías. Puede venir por una enfermedad autoinmune, que es la que causa, o puede venir por alteraciones propias, por tener un tumor, etcétera, en la tiroides. Pero no lleva estigma en particular en relación con el sobrepeso. Puede ser parte de una enfermedad metabólica, pero no lleva estigma. Y bueno, no veo por qué tenga que estigmatizarse a una mujer. Si tiene hipotiroidismo durante el embarazo, lo importante es reconocerlo y corregirlo. Gracias, doctor Kersenovich. Y finalmente, Presidenta, cuando existía CONACYT, tenían una investigación muy importante y ya estaban en el periodo de aprobación de un stent. En aquel entonces hablaban de que el sector salud invierte alrededor de 5 millones mensuales por compra de stents y ya estaban en las pruebas finales en conjunto con el Instituto Nacional de Cardiología. ¿Qué hay sobre este stent? Porque le llamarían el primer stent mexicano y si ya está a punto de poderse utilizar. Perdón, gracias. El Instituto Nacional de Cardiología lleva varios años preparando stents y tiene ya varios años que tiene stents para la colocación intracardíaco. Lo que usted se refiere son stents que pueden tener algún tipo de sustancia alrededor del mismo que permite entonces una mayor vasodilatación y flujo sanguíneo. Pero stents tiene varios años preparándolos, ahora está evolucionando a una categoría mucho mejor. Gracias, gracias, Presidenta. Buen día a todos. Vamos por acá. Vamos con todos. Llevamos récord porque en las últimas mañaneras hemos pasado todas las primeras. Buenos días, Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, la semana pasada en una sesión privada el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los ministros y ministras de la Suprema Corte no pueden ser sometidos a casos de presunta responsabilidad administrativa. Lo que dijeron es justamente que las quejas y denuncias por presunta responsabilidad administrativa, así como las acusaciones penales o también las acusaciones de carácter político en su contra, sin importar si están en funciones o si están en situación de retiro, no proceden contra ellos porque existe para ellos una cosa que se llama garantías especialmente reforzadas y con ello dicen que se evita que su labor sea perturbada o interrumpida. Aquí pues la lectura, Presidenta, claramente es que están pues autoasignándose una protección previa o un manto de impunidad en un momento crucial porque estamos en el proceso de transición de este Poder Judicial de la Federación y la cosa es justamente esa, que si llega un nuevo Poder Judicial podría revisar pues todas las corruptelas del pasado. Preguntarle, Presidenta, en ese sentido si el licenciado Pablo Gómez podría hacer ya pública esta matriz de riesgos que confirmó que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera sobre ministros y ministras, pero también sobre magistrados y magistradas, jueces y juezas. Eso en un contexto en el cual pues de alguna manera se impida este manto de impunidad y sobre todo también conocer, Presidenta, si sería deseable
que esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación sí revise qué acciones cometieron sus antecesores y sobre todo se determine si tienen responsabilidades no solo de carácter administrativo, porque aquí pues el manto de impunidad también es para lo penal. Me parece que la nueva Corte, claro que va a depender de ellos, son autónomos, pero el nuevo Poder Judicial pues tiene que concentrarse en hacer que haya acceso a la justicia en nuestro país. Esa es su principal función. Si en el proceso de entrega-recepción, porque en todo hay un proceso de entrega-recepción, encuentran irregularidades, pues tienen que presentar, más ellos si son los guardianes de la justicia. Pero no debe haber, desde mi punto de vista, no deben llegar a ser un asunto de persecución, sino deben de concentrarse en el acceso a la justicia y ya si encuentran algún problema, pues ya que se presente la denuncia administrativa o en su caso penal. Pero yo creo que hay que mirar hacia adelante, porque el pueblo de México lo que está esperando con este nuevo Poder Judicial, pues es que tengamos un acceso a la justicia completamente distinto. Ahora, pues el que debe, el que nada debe, nada teme, ¿no? Sí. Pues sí, porque llama la atención que justamente en este momento salgan a decir que tienen estas garantías reforzadas. Pues sí, ¿para qué? ¿Para qué? Pero bueno, desde mi punto de vista, pues los que lleguen, hay un montón de casos ahí retrasados, pues tienen que resolver y generar pues un ambiente de honestidad, honradez, acceso, que se vea el cambio en el Poder Judicial a partir de septiembre. En otro tema, Presidenta, en abril de 2023, México firmó la llamada declaración de Acapulco con Cuba y Colombia a propósito de que está aquí el Gabinete de Salud. Esta declaración era para crear la Agencia Reguladora de Medicamentos y Dispositivos Médicos de América Latina y el Caribe. Esto con el objetivo de ir creando poco a poco soberanía en materia sanitaria y también a nivel latinoamericano, a nivel regional, incluyendo también el Caribe, con base en la experiencia que se tuvo de la pandemia de COVID-19 y cómo todos estos insumos pues de alguna manera afectaron a los países más pobres porque no se tenía el acceso. Preguntarle justamente en este contexto de que se está revisando todo el tema farmacéutico, ya lo decían, ayer se publicó este decreto, si también se le dará seguimiento a este acuerdo de Acapulco que también buscaba incluir a otros países agremiados en la CELAC. Sí, se le está dando seguimiento, incluso fueron unos de los temas que hablé con el presidente Lula. Viene pronto un grupo de Brasil con el titular de la Secretaría de Comercio de Brasil o de Economía y Comercio, y entre otros temas vamos a tocar el tema de las agencias reguladoras. No sé si David o tú, Alejandro, que estuviste en este tema, ¿quieres comentar algo? Sí, efectivamente, la denominada Declaración de Acapulco es un acuerdo de intención que busca la homologación de los requerimientos regulatorios para fomentar una política farmacéutica latinoamericana que busca incentivar la política de genéricos. Un primer hito logrado de la Declaración de Acapulco es la Escuela Regional de Regulación Sanitaria, un esfuerzo que sigue impulsando la actual comisionada de COFEPRIS, el doctor Kersenovich. Gracias. Presidenta, y en otro tema, la semana pasada también daban a conocer el caso del exgobernador César Duarte por haberse apropiado indebidamente, o para decirlo más claramente, por haberse robado el agua a través de esta infraestructura que creó en su rancho. Al respecto, preguntarle cómo van las investigaciones al interior de esta Comisión Nacional del Agua sobre la presunta red de corrupción que habría estado enquistada pues en administración
administraciones pasadas y que no se pudo acabar de limpiar en el sexenio del presidente López Obrador, pues por todo este cúmulo de intereses. Nosotros sabemos que se hicieron auditorías internas y que incluso el propio exdirector Germán Martínez pues tuvo muchas presiones al interior por esta limpieza de corrupción. Entonces, a ver cómo va el tema. Lo explicó Efraín Morales cuando estuvo aquí. El gran tema es los permisos del agua, que están en una Dirección General de Administración del Agua. Nosotros lo que decidimos fue rehacer por completo la base de datos de los permisos, porque había 3 bases de datos, muchas sin fundamento. Entonces, ya va al 85% el trabajo que se ha hecho en 8 meses para construir una sola base de datos de agua. Ahí lo que se ha hecho es, donde se ve, son miles de permisos. Entonces, donde se ve que hay una irregularidad o que no coinciden los datos, se va a hacer la revisión física. Y ahí se han encontrado pues muchísimas irregularidades. Personas que tienen concesiones de agua para riego agrícola que no pagan derechos, que fueron transferidas y ahora sirven para el desarrollo habitacional de un lugar. Esto pasa mucho en el Estado de México. Entonces, lo que se hace es, se regulariza el permiso y tienen que empezar a pagar. Y si no quieren pagar, pues entonces se hace toda la denuncia administrativa e incluso penal, si es necesario. Hay otras que son tomas de agua para pipas, que no están pagando y que después venden el agua en 10,000 pesos, los 10,000 litros. Entonces ahí también se están clausurando. Entonces está haciendo un seguimiento. Ahí se encontró el caso de Chihuahua, en donde además de las denuncias de la población, pues una serie de presas que en realidad no tenían ningún permiso. Entonces lo curioso es que tiene un amparo de una jueza que fue la misma que amparó para que no se distribuyeran los libros de texto. Y se sigue pues trabajando para ir al fondo de este asunto, además de las denuncias penales correspondientes, porque eso se llama robo de agua, no tiene otro nombre. Entonces sí hay denuncias penales correspondientes a lo que se encontró, y así como en este caso, en otros casos, porque no puede ser además, en ningún caso, pero particularmente en un lugar donde hay escasez de agua, que un particular, que además fue exgobernador, se apropie del agua a costa de una cantidad de agricultores, ganaderos y del uso, del consumo humano del agua. Entonces va a seguir esto y de ahí pues las investigaciones que surjan, las denuncias que surjan, administrativas como penales, se van a denunciar. Incluyendo a funcionarios si fuera el caso. Sí, si fuera el caso, sí. Y justo sobre este tema del combate a la corrupción, el día de ayer el Servicio de Administración Tributaria daba a conocer datos muy importantes, que de 2020 a marzo de 2025 presentó 5,355 denuncias de carácter penal ante la Fiscalía General de la República, precisamente por casos de corrupción. De todas estas denuncias, detalló que 68 pues incluyen, o más bien hay 68 servidores públicos del SAT, que supongo ya fueron separados de su cargo. Eso no lo aclara el SAT. Sí, fueron separados. Sí, porque justo están involucrados en estos temas. Preguntarle también cómo va esta limpieza o estas acciones en contra de la corrupción en el Servicio de Administración Tributaria, porque ahí lo que había es justamente esta colusión o presunta colusión entre servidores públicos y grandes contribuyentes para, primero, evadir el pago de impuestos o para que les devolvieran dinero de los impuestos indebidamente, que causa evidentemente daño al erario, ambas circunstancias, o que los retiraran incluso de los créditos fiscales. Muchos de los casos, como 2 meses después de que llegáramos, antes de que terminara el 2024, invitamos a la Fiscalía General de la República a una reunión para revisar estos casos que han sido denunciados penalmente,
de factureras, evasión de impuestos, donde hay casos muy claros en donde hay fraude, vamos a llamarlo así. La mayoría no procedieron frente a jueces. Hijos de su pinche madre. Son alrededor del 90% que se pararon a la hora de pedir las órdenes de aprehensión. Le vamos a pedir al fiscal, ahora el próximo martes que viene, que dé un informe, a ver si nos ayuda a dar un informe de todos estos casos en donde no procedieron. Entonces, tienen una mesa de trabajo el SAT con la Fiscalía, en donde cuando se encuentra un caso evidente, pues obviamente la Fiscalía tiene que hacer también su propia investigación, no solo es a lo que diga el SAT, pero todos quedan sin actuación de los jueces. ¿Y se sabría a cuánto asciende ese daño al erario? Sí, se le puede pedir al SAT y a la Fiscalía. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Vamos acá. Señoras y señores, ahí escucharon a Nancy Flores. Buenos días, presidenta. La mejor reportera de la mañanera. Del Centinela Informa. Presidenta, la Ciudad de México lanzó una campaña de salud emocional en secundarias y preparatorias en el mes de marzo. Usted también fue a Veracruz a inaugurar un hospital de salud mental. Quisiera yo saber cómo va el plan para que la otra vez le había yo propuesto de que si en las escuelas, tanto primaria, secundaria y preparatoria, iban a tener algún personal de contención, porque la salud mental es muy importante para tanto los niños, niñas, jóvenes, para que ellos puedan tener un buen desarrollo tanto en la salud emocional como en la educación. Quisiera yo saber si su gobierno, cómo va ese avance en la salud mental. En el programa de vida saludable que lleva el IMSS principalmente con las escuelas, ahí en la revisión que se hace de las niñas y niños, ahí pues se puede ver si hay algún problema particular y se orienta a la familia para que pueda atender a las niñas o a los niños. Y estamos fortaleciendo el programa de adicciones en las escuelas para el próximo ciclo escolar, que también contenga pues una orientación mayor. Ahora se están haciendo tequios, creo que son trimestrales o mensuales. A ver, pregúntale a Mario, a ver si... ¿qué es? Tequios dentro de las escuelas, es decir, un día, ahora se integró educación superior, participaron cerca de 1 millón de alumnos en la última vez, para poder integrar a la comunidad como parte del programa de vida saludable, de integración, de lucha contra las adicciones, y en ese marco se va a fortalecer pues también la atención a la salud mental de las niñas y los niños. Muchas gracias, Presidenta, por su respuesta. Presidenta, también sobre este tema, bueno, no de la salud mental, sino que acaba de hablar hace unos minutos sobre este ahorro de 12,000 millones de pesos en la adjudicación de medicamentos. Confirma que el nuevo modelo de compra de medicamentos e insumos médicos está funcionando y tiene la capacidad de identificar anomalías y corregirlas sobre la marcha, Presidenta. Cambió la forma de compra, la licitación, después de que en enero se hace la asignación y ahí entre Secretaría de Salud y Secretaría Anticorrupción se dan cuenta que hay sobreprecio. Afortunadamente se paró a tiempo y no se compró ningún medicamento a sobreprecio. Entonces se paró, ha llevado un tiempo poder ajustar todo, pero ya un porcentaje muy importante ya se asignó. ¿Qué cambió en esta asignación? Se invitó a las empresas que producen un medicamento o un insumo médico y se hizo lo que se llama una subasta inversa. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque ya se cambió la ley de adquisición. ¿Qué es la subasta inversa? Bueno, una subasta, cuando uno ha visto que subastan una obra de arte, pues el objetivo es quién da más por la obra de arte. Aquí se llama subasta inversa porque el objetivo es, manteniendo la calidad, quién da menos para poder adquirir el medicamento, por eso se llama subasta inversa. Entonces se pone a los productores del medicamento y hay pujas que se llaman. Y entonces pues ahí
Eduardo Birmex han estado haciendo un excelente trabajo, apoyados por Secretaría Anticorrupción, en donde se dice, a ver, este medicamento, pues ¿a cuánto lo das? Pues tanto. Primero se ve que la calidad sea buena, ¿no? Tienen que cumplir con todas las normas de calidad. Y después se pone a competir para ver hasta qué punto puede reducirse. Y en ese proceso de subasta inversa, pues se logran estos 12,000 millones de pesos de ahorros, que es, imagínense, muchísimo recurso. Muchas gracias, Presidenta, por su respuesta. Continuando con el tema de la corrupción, también de lo que solicitó mi compañera Nancy Flores, vincularon a proceso a Enrique González por el caso de la estafa maestra. El exfuncionario ha logrado echar abajo imputaciones presentadas en su contra por la Fiscalía General de la República. Repito, un juez federal vinculó a proceso a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de la entonces Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU. Quisiera saber si su gobierno nos podría informar qué avances tiene sobre el caso de la estafa maestra, porque parece que ya se les olvidó a muchos medios. Pues vamos a pedirle al fiscal también que nos informe. Ok. Y por último, Presidenta... Son trimestrales los tequios trimestrales. Bimestrales. El próximo es en septiembre. Ok. Y Presidenta, por último, allá en Boca del Río, espero que no me vayan a acusar de violencia política de género, porque siempre andan queriendo meter esas acusaciones